Mitos, leyendas y las verdades más absurdas e insólitas de la historia. Bienvenidos a Caferatu con Pío. Les saluda Pío Hernández en nuestra quinta edición. A partir de este momento, lo insólito y lo paranormal se vuelven el acompañante perfecto para su café de la tarde. ¡Comenzamos! Fundaclube Radio presenta a Pío Hernández en Caferatu con Pío. Antes de que abramos el brutal expediente que nos convoca hoy, un agradecimiento rápido y necesario a toda la comunidad que se está sumando a nuestras plataformas digitales. El crecimiento de Caferatu con Pío en Instagram, TikTok y YouTube ha sido una grata sorpresa, y todo es gracias a su constancia al compartir y debatir cada dossier. Recuerden que este proyecto se nutre de su curiosidad, pero también de nuestra responsabilidad colectiva. Cuestionen lo que escuchan, busquen las evidencias y mantengamos la rigurosidad. Pasen la voz, que la verdad siempre pesa más cuando se busca en comunidad. También recuerden que las víctimas de la tragedia del 24 de junio siguen necesitando ayuda. Cualquier donación hecha a los centros de acopio y de recolección es bienvenida. En Fundaclube Radio somos centro de recolección, por lo que puede traer lo que pueda a nuestras instalaciones, siempre y cuando esté en buen estado, por supuesto. Y con esto vamos a nuestra primera pauta musical. Ya volvemos. La tarde con... Ahora sí, pongamos la mirada sobre la mesa. Viajemos a las llanuras congeladas de la Siberia soviética en mayo de 1933. Cuando pensamos en el horror de los regímenes totalitarios, la mente suele buscar refugio en imágenes de campos de trabajo alambrados o ejecuciones sumarias. Pero la realidad histórica resguarda pasajes donde el horror no nació de la pólvora, sino de un escritorio, un bolígrafo y una fría cuota administrativa. Esta tarde nos adentramos en las aguas heladas del río Ob para desenterrar la crónica de la isla de Nasino, la isla de los caníbales. El nombre de este pequeño islote siberiano quedó sepultado durante décadas bajo los archivos clasificados del Kremlin. No estamos ante un relato de ficción sobre monstruos mutantes o maldiciones ancestrales en la taiga. El expediente real, un informe secreto enviado directamente a Joseph Stalin por un instructor del partido, revela una de las degradaciones humanas más crudas e incómodas del siglo XX, el canibalismo provocado por el colapso absoluto de la planificación estatal. Hoy desglosaremos el macabro plan de ingeniería social que pretendía deportar a millones de ciudadanos indeseables, entre comillas, atrapados en redadas urbanas. El abandono sistemático de 6.000 almas en un banco de arena sin refugio, herramientas ni alimento, y cómo el hambre extrema transformó una utopía burocrática en un escenario de supervivencia primitivo, salvaje y demente. Preparen su taza de café, ajusten bien sus audífonos y mantengan los ojos bien abiertos, porque la taza de hoy se congela en el frío de Siberia. Y ahora entramos de lleno en el dossier de esta tarde. Para entender la magnitud de la tragedia de Nasino, primero debemos despojarnos de la lógica moderna y viajar a la Unión Soviética de principios de 1933.
Imaginen un imperio en plena transformación, obsesionado con la industrialización acelerada y sumido en una paranoia colectiva absoluta, controlada desde el Kremlin por Joseph Stalin. En las oficinas de Moscú no se pensaba en términos de individuos, sino de masas y cuotas de producción. Es en este escenario donde dos altos mandos del aparato de seguridad soviético, Henry Yagoda, jefe de la policía secreta, y Matvei Berman, director del sistema de gulags, diseñan un plan que, sobre el papel, parecía una genialidad de la ingeniería social. Pero que en la realidad rozaba el delirio utópico. Propusieron deportar a más de 2 millones de personas hacia las regiones despobladas de Siberia y Kazajistán. El objetivo oficial: colonizar la taiga profunda, talar los bosques indomables y convertir tierras salvajes en zonas agrícolas, productivas para el Estado. Pero, ¿de dónde planeaban sacar a 2 millones de personas de la noche a la mañana? Es aquí donde el engranaje de la burocracia ciega muestra sus garras. Pocos meses antes, el régimen había introducido el sistema de pasaportes internos con un único fin: limpiar las grandes ciudades como Moscú y Leningrado de lo que ellos llamaban, entre comillas, elementos de clase o socialmente peligrosos. Bajo esta etiqueta ambigua y maleable caían criminales reales, sí, pero también mendigos, desempleados, antiguos aristócratas caídos en desgracia y cualquier otro ciudadano común que no encajara en la estética del perfecto obrero soviético. Las calles se convirtieron en una trampa. La policía secreta comenzó a realizar redadas masivas e indiscriminadas. La arbitrariedad era tal que el expediente desclasificado resguarda casos insólitos. Hombres arrestados simplemente por salir a comprar pan sin llevar el pasaporte encima. Estudiantes detenidos de camino a visitar a sus familias. O un conductor de tranvía atrapado mientras hacía su ruta, dejando el vagón vacío en mitad de la vía pública. No importaba quién fueras. Importaba llenar los vagones para cumplir con la cuota de limpieza urbana requerida por los burócratas de la capital. Sin juicios, sin derecho a defensa y sin que sus familias supieran jamás su paradero, miles de personas fueron hacinadas en trenes de carga diseñados para el ganado. Pasaron semanas viajando hacia el este, desnutridos, enfermos y vistiendo únicamente la ropa ligera de primavera con la que habían sido arrestados en las calles de Moscú. Su destino final era la ciudad de Tomsk, el embudo logístico de Siberia. Lo que los prisioneros no sabían y lo que los propios oficiales locales en Siberia ignoraban en medio del caos administrativo es que el plan original de colonización ya había colapsado por falta de recursos. Sin herramientas para construir refugios, sin ropa adecuada para el clima siberiano y sin un gramo de comida asegurado, las autoridades locales tomaron la decisión más rápida, barata y criminal: subirlos a barcazas fluviales y arrojarlos en un banco de arena deshabitado en mitad del río Ob, la isla de Nasino. Las barcazas se alejaron dejando atrás a 6.000 almas desamparadas a su suerte
en mitad de la nada, mientras el invierno siberiano se negaba a ceder. Al regreso de nuestra próxima pauta musical, entraremos en la fase más visceral del expediente, la apertura de la caja de Pandora y cómo el hambre artificial transforma la condición humana en un escenario de pesadilla salvaje. No se retiren de la señal de Funda Clover Radio. Ya volvemos. Estamos de regreso en Caferatu con Pío por Funda Clover Radio cuando son las 4:19 de la tarde. Y ahora entramos en la fase más visceral de nuestra investigación. Quitemos de una vez por todas cualquier velo de teoría política o discursos ideológicos. La realidad histórica nos demuestra que la isla de Nacino fue un matadero improvisado por la incompetencia absoluta. El 18 de mayo de 1933, las pesadas barcazas fluviales descargaron a los primeros 6.114 prisioneros en el islote. Una lengua de tierra pantanosa, cubierta de lodo, de apenas 3 kilómetros de largo, totalmente expuesta a los vientos polares del río Ob. Durante el trayecto ya habían muerto 27 personas debido al hacinamiento, pero los que pisaron tierra firme pronto envidiarían a los muertos. Imaginen la escena. Miles de personas abandonadas en un banco de arena, sin un solo techo para resguardarse, sin mantas para cubrirse y sin una sola herramienta para talar madera o levantar un campamento provisional. Al tercer día del desembarco, una tormenta de nieve azotó la isla. Los deportados, debilitados por semanas de viaje y vistiendo harapos, recurrieron a excavar la tierra helada con sus propias manos, metiéndose en zanjas de lodo en un intento desesperado por no morir congelados en mitad de la noche. Y entonces llegó la única ración de alimento que el Estado les enviaría en semanas: toneladas de harina de centeno cruda. Ningún horno, ningún trozo de pan preparado, ninguna sartén, solo polvo seco. Cuando los guardias locales, jóvenes reclutas sin entrenamiento ni provisiones suficientes, intentaron distribuir los sacos, el pánico y el hambre desataron una estampida humana. La respuesta de los custodios fue brutal. Abrieron fuego a mansalva contra la multitud hambrienta para restablecer el orden a tiros. Sin vasijas ni utensilios de cocina, los sobrevivientes recogían los puñados de harina en sus gorras, en sus zapatos viejos o directamente en los faldones de sus abrigos desgastados. Al no tener fuego para cocinarla, la mezclaban directamente con el agua contaminada y helada del río. Se tragaban aquella pasta cruda y pastosa para engañar al estómago. El resultado biológico fue fulminante. Epidemias instantáneas de disentería y tifoidea que diezmaron las pocas fuerzas que les quedaban a las víctimas. En este vacío absoluto, las leyes de la civilización se rompieron en menos de una semana. Se formaron bandas de criminales que comenzaron a cazar a los más débiles para robarles sus abrigos, sus botas de cuero y sus raciones de harina. Los asesinatos nocturnos se volvieron la norma. Si alguien intentaba fabricar una balsa improvisada con ramas para cruzar la corriente del río,
los guardias apostados en botes los cazaban a tiros por diversión, tratando la fuga como un simple juego de tiro al blanco. El islote se había convertido en una trampa mortal donde el hambre y la locura estaban a punto de cruzar la última frontera de la moral humana. El expediente secreto dejaría de registrar muertes por congelamiento para empezar a registrar algo mucho más oscuro. Al regreso de nuestra pauta musical, analizaremos el colapso final del raciocinio, los testimonios desclasificados de los testigos y cómo el Estado prefirió enterrar las evidencias antes que admitir el canibalismo masivo. Mantengan su café en la mesa y no se retiren de la señal web de Fundaclove Radio, que nuestro dossier apenas comienza. Ya volvemos. Estamos de regreso en Caferatu con Pío por Fundaclove Radio. Son las 4:31 de la tarde. El horror y el festín de impunidad burocrática dentro de la isla de Nasino finalmente estallaron a los ojos del Kremlin. No por una inspección de derechos humanos, sino por la carta de un solo hombre que decidió romper el silencio de la maquinaria soviética. Su nombre era Vasily Velichko, un instructor del Partido Comunista local de Narín, quien, horrorizado por los rumores que flotaban en el río Ob, decidió viajar al islote en el verano de 1933 para ver la realidad con sus propios ojos. Lo que Velichko plasmó en su informe secreto, enviado directamente a Joseph Stalin en agosto de ese año, supera cualquier ficción de terror cinematográfico. El dossier desclasificado describe cómo el hambre artificial y desesperada empujó a los deportados a cruzar la última frontera moral, el canibalismo. Al principio, los sobrevivientes mutilaban los cadáveres frescos que se apilaban bajo la nieve para consumir los músculos y órganos. Pero en cuestión de días, las bandas criminales comenzaron a cazar a los vivos. El informe de Velichko relata testimonios espeluznantes. Una joven deportada fue atada a un árbol por una banda mientras le cortaban las pantorrillas y los pechos para alimentarse. Cuando los guardias la encontraron, la mujer aún respiraba, pero murió horas después desangrada en el fango. El banco de arena se había transformado oficialmente en la isla de los caníbales. El juicio político interno tras recibir esta carta fue rápido, pero profundamente discreto. Una comisión especial llegó desde Moscú para investigar los hechos. Lo que descubrieron fue un cementerio a cielo abierto. De las más de 6.000 personas arrojadas en mayo, para finales de junio quedaban menos de 2.000 sobrevivientes en condiciones esqueléticas y moribundas. Los oficiales encargados de la logística intentaron desviar la culpa acusando al clima y a la supuesta naturaleza criminal de los deportados. No hubo ejecuciones públicas ni juicios mediáticos. Una condena abierta habría expuesto la ineficiencia absoluta del sistema de pasaportes y el plan general de colonización. La solución del aparato estatal fue la reestructuración veloz y el entierro de las evidencias. Stalin, al leer el informe de Velichko,
ordenó detener de inmediato el megaproyecto de deportar a 2 millones de personas a Siberia, reduciendo las cuotas a una escala mucho menor y controlada. Las barcazas remanentes fueron evacuadas en secreto, distribuyendo a los pocos sobrevivientes en otros campos de trabajo, donde muchos terminaron muriendo a los pocos meses, debido a los daños biológicos irreversibles del hambre. El informe de Nasino fue sellado bajo estricto secreto de Estado en los archivos del Kremlin, desapareciendo de la historia oficial durante más de 6 décadas, hasta la caída de la Unión Soviética. Así se construyó el olvido de Nasino, ocultando la cruda verdad histórica, que el verdadero peligro solo necesitaba una cuota de producción, un burócrata en una oficina climatizada de Moscú y un sistema político que decidiera tratar las vidas humanas como simples marcas en un inventario desechable. Nos vamos a nuestra última pauta musical de la tarde y al regreso abrimos las puertas de nuestro café interactivo. No se retiren de la señal. Volvemos con Caferatu con Pío por Fundaclove Radio, cuando son las 4:42 de la tarde. Y entramos de lleno en la sección del programa que está diseñada exclusivamente para ustedes. Bienvenidos a nuestro café interactivo. Como saben, aún estamos construyendo esta comunidad en el dial web y no tenemos mensajes directos para leer el día de hoy. Sin embargo, como siempre hago, les recuerdo que la mesa está puesta. En las próximas emisiones, este espacio será suyo para debatir teorías, responder sus dudas sobre los expedientes anteriores o compartir datos insólitos que encuentren en el camino. Pero para no dejar nuestra taza vacía esta tarde, vale la pena que aprovechemos esta pausa interactiva para analizar 3 expedientes finales sobre las consecuencias directas de la tragedia de la isla de Nasino. Datos crudos y testimonios que la historia soviética oficial intentó borrar por completo de la memoria colectiva. Hablemos, en primer lugar, de los testigos civiles. Los habitantes de la aldea de Nasino, una pequeña comunidad de nativos austríacos y campesinos que vivían en la orilla opuesta del río. El impacto psicológico para estas personas fue devastador. Durante semanas, los lugareños vieron cómo los prisioneros desesperados intentaban cruzar la corriente helada flotando sobre troncos, solo para ahogarse o ser acribillados por los guardias ante sus ojos. Décadas más tarde, cuando el caso finalmente se abrió, ancianas de la aldea recordaban con terror cómo los deportados que lograban escapar e irrumpían en sus cocinas no buscaban dinero, tampoco buscaban joyas, ni tampoco nada en particular. Solamente mendigaban un puñado de harina cruda o un trozo de pan viejo, con las manos y los labios destrozados por el frío y el fango. El segundo expediente nos lleva a la ruptura del secreto de Estado. ¿Cómo es que se salvó este informe de ser quemado por la censura? El reporte original de Vasily Velichko fue duplicado en secreto. Aunque el Kremlin archivó la investigación principal bajo la etiqueta de, entre comillas, máximo secreto, una copia sobrevivió en los archivos locales del partido en la región de Novosibirsk. Tuvieron que pasar 55 años
hasta la llegada de la glasnost y la apertura democrática de finales de los años 80, para que el Grupo de Derechos Humanos Memorial desenterrara el documento completo. Cuando las cartas de Belichko se publicaron en 1988, la sociedad rusa entró en un estado de shock absoluto al descubrir que el canibalismo no había sido un mito de la guerra, sino una consecuencia directa de la burocracia de su propio gobierno. Por último, abramos el archivo sobre el estado actual de la isla de Nasino. Hoy en día, aquel banco de arena pantanoso permanece completamente deshabitado, tragado por la vegetación salvaje de la taiga y las crecidas anuales del río Ob. No hay placas conmemorativas del gobierno, no hay museos, tampoco hay guías turísticos. Solamente una modesta cruz de madera clavada de forma independiente por activistas e historiadores locales en el lodo. Recuerda el punto exacto donde 6.000 personas perdieron su humanidad por una cuota de papel. El islote es hoy un monumento al silencio y al olvido geográfico. Y con esta radiografía de las secuelas de la isla en nuestra historia contemporánea, cerramos el café interactivo por hoy. Y así, con los acordes de nuestra cortina de fondo, bajamos el telón del expediente de hoy. La tragedia de la isla de Nasino, desenterrada del olvido de los archivos secretos, nos hereda una lección fría y profundamente incómoda sobre nuestra propia naturaleza. El cerebro humano prefiere, por mucho, asimilar el canibalismo como un cuento de terror o una perversión de salvajes aislados. Para evitar el abismo de aceptar de lo que es capaz una población ordinaria cuando se le despoja de su dignidad y se le reduce al estado más primitivo de supervivencia. El verdadero terror en ese banco de arena siberiano era administrativo, de cuotas de producción y enteramente humano. A la maquinaria totalitaria le bastaba con tener un burócrata en un despacho de Moscú, una orden de deportación firmada sobre el escritorio y un sistema ciego que decidiera tratar las vidas como simples marcas desechables en un inventario. Pero mientras enterramos este gélido horror de la taiga siberiana en los libros de historia, la realidad de nuestro presente nos exige mantener los ojos bien abiertos. Antes de despedirnos, quiero reiterar de manera muy cercana el llamado que hacíamos al inicio del programa. Las donaciones en los centros de acopio siguen siendo bienvenidas. Las familias afectadas siguen necesitando exactamente el mismo apoyo. Pasen por los puntos oficiales, colaboren con lo que tengan a mano y por favor sigan siendo filtros de responsabilidad en sus entornos. Compartan únicamente información verificada y veraz. La empatía real solo sirve si se mantiene encendida cuando las luces de la novedad empiezan a apagarse. Y la investigación de hoy apaga sus frecuencias en el dial, pero el ecosistema digital de Caferatu con Pío no descansa. Los invito formalmente a sumarse a nuestra comunidad en Instagram, TikTok y YouTube, bajo el nombre de @caferatuconpío, donde a lo largo de la semana compartiremos más información sobre el caso. Además, estén muy atentos porque hoy mismo, al caer la tarde, subiremos la transmisión grabada completa de este episodio a nuestro canal oficial de YouTube, para quienes quieran repasar el dossier a su propio ritmo o para quienes se lo hayan perdido. Además, les tengo una sorpresa grata.
Tanto en YouTube como en todas las plataformas de podcast podrán encontrar el primer capítulo de Caferato con Pío totalmente inmersivo, a su disposición y listo para ser descargado y escuchado por ustedes. A lo largo de la semana también les estaré subiendo a estas plataformas el segundo capítulo. Cada semana tendrán no solamente esta emisión al aire y su grabación, sino también un nuevo capítulo de podcast. Y preparen sus audífonos para este miércoles, ya que lanzaremos nuestro audiorelato usual. Una pieza de ficción sonora profundamente inmersiva y envolvente que los meterá directamente en el caso que analizamos el día de hoy. Es momento de apagar los micrófonos y guardar nuestra taza. Nos sintonizamos el próximo martes a las 4 de la tarde a través de la señal web oficial de Fundaclove Radio. Les recordamos los créditos de la radio. En el control técnico a Walter Castillo, gerencia general Vendry Valero, productor y locutor Pío Hernández. Todo esto bajo la dirección del profesor Elvidio Valero. Les habló Pío Hernández y recuerden, cuestionen todo lo que pueda ser cuestionado y tengan la valentía de sumergirse en lo desconocido, porque solamente en el corazón de la incertidumbre se esconden los verdaderos misterios de la realidad. Hasta el próximo martes.